Muy buenas noches, familia sin fronteras. Qué bueno poder estar aquí una vez más con ustedes y sobre todas las cosas, pues sabiendo que Dios es nuestro guardador, el que nos cuida, el que nos alimenta, nos sostiene, nos bendice y hace que nuestras vidas siempre vayan hacia adelante, como su palabra dice, de victoria en victoria. Hoy quiero seguir pues en la misma línea de mensajes, sobre todo de personajes en el orden del Antiguo Testamento. Recuerden que hemos estado estudiando un poco la vida de José. Ya habíamos hablado de Jacob, pero ahora hemos entrado a la vida de José, uno de los hijos precisamente de este patriarca del pueblo de Israel, y creo que nos enseña mucho, nos ilustra con todo lo que tiene que ver con respecto al crecimiento en el orden de nuestra fe. Así que en esta noche yo espero que tú puedas preparar tu corazón para recibir aquellas cosas que Dios tiene para ti y que sin duda son sustanciales de poder atesorar en nuestra mente y corazón, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Es importante pues aferrarnos a Dios, aferrarnos a nuestra credulidad en Él, aferrarnos a su fidelidad, aferrarnos a su amor y saber que indistintamente de lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos un Dios que está allí, que está presente, que sigue con nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. Así que hoy quiero invitarte, por favor, al libro de Génesis una vez más. Acompáñame allí. Vamos a ir puntualmente al capítulo 39. Vamos a leer a partir del versículo 19. Génesis 39, 19 hasta el versículo 21. Y mira cómo dice la Escritura. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así ha tratado tu siervo, o así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora recordemos un poco lo que pasó dentro de lo que tiene que ver con la enseñanza de la semana anterior. Y lo que procuraba ilustrarles era cómo hubo una serie de sucesos que conllevaron precisamente a que la vida de José pues terminara en el cumplimiento de su propósito perfecto, aquel propósito que Dios le había puesto a soñar y que él había contado no solo a sus hermanos, sino también a su padre. Ahora, partiendo de allí, pues nosotros tenemos que tener una idea concreta, y es que, bueno, a pesar de las circunstancias que este hombre tuvo que vivir, nada, absolutamente nada impidió que él pudiera llegar a donde Dios había dicho que llegaría o que alcanzaría las cosas que Dios había determinado de manera expresa para su vida. Y creo que eso nos coloca a nosotros en concordancia con saber que no existe de ninguna manera en nuestra vida tal vez coincidencia, sino que es la soberanía de Dios actuando, la soberanía de Dios haciendo que en nuestro favor pues las cosas obren para que podamos alcanzar la plenitud de sus planes o la plenitud de su propósito. Ahora, partiendo de allí, hablemos un poco de los sucesos que acontecieron alrededor de la vida de José. Uno descubre que después que es enviado por su padre, pues para que vaya a ver cómo están sus hermanos, ellos han estado pastando las ovejas en un lugar distante a su lugar, pues donde vivían, y cuando él se acerca a ellos, pues ellos fraguan todo un plan, y ese plan comienza con el hecho de querer lanzarlo a una cisterna. De hecho, ven como el quitar su vida, pero bueno, ahí hay toda una serie de cosas que acontecen. Otro hermano de él pues intercediendo para que esto no acontezca así, finalmente es echado en una cisterna que tiene una particularidad, y es que en ella no hay agua. O sea, recuerden que estos eran sitios pues, o eran, ¿qué podría decir? Pozos cavados o establecidos pues para poder tener la manera de darle de beber pues a los animales y también las personas tomar de ellos. Y bueno, en ese sitio, pues, en ese instante, de manera precisa, pues no hay agua. Así que cuando él es echado allí, pues no hubo oportunidad de que su vida fuera perdida. Ahora, de manera, también teníamos que decir, providencial de parte del Señor, pasan por ese lugar una serie de hombres, pues que la Biblia los reconoce como mercaderes de esclavos. Y ellos ven la oportunidad ahora de venderlo a estos hombres. Así que lo venden a ellos y ellos terminan llevándolo de manera puntual hacia Egipto, y no solo hacia Egipto, sino a casa de uno de los principales hombres del reino pues del faraón, y ese hombre es llamado Potifar y puesto en su casa pues para que él pueda servirle como esclavo. Pero más allá, pues él termina después de eso teniendo un inconveniente en razón de que la mujer de Potifar termina acusándolo de algo que resulta ser falso, y él es llevado a la cárcel. Al ser llevado a la cárcel, pues la Biblia nos habla, y vamos a ver muy puntualmente ese versículo hoy, en donde es tomado por el jefe de la cárcel, pero Dios de alguna manera establece que hay un sinnúmero de cosas que acontecen a su alrededor que crean gracia en el corazón de este hombre, de este jefe de la cárcel, pues y él lo pone finalmente frente a todos los asuntos, y uno de ellos, siendo tan relevante, es el cuidado de aquellos que son presos pues del rey. Estando allí, dos hombres, el copero y el panadero, pues son enviados precisamente a su cuidado, y estando bajo su cuidado, pues él termina interpretando un sueño que nadie más puede interpretar en la cárcel y que estos dos hombres tienen.
Al final de todo, él termina pidiéndole al jefe de coperos, que es uno de los enviados porque es el copero y el panadero, y es nuevamente restituido a su lugar de acuerdo al sueño que es interpretado precisamente por José, y le pide que hable o que interceda delante del faraón y que le hable de su situación. Ahora, cuando nosotros miramos toda esta serie de cosas que acontecen en la vida de este hombre, podríamos decir que fueron hechos al azar, o algunas personas podrían creer que solo fueron meras coincidencias. Pero sin embargo, yo creo que con facilidad nosotros podemos llegar a la conclusión que ahí vemos la plenitud de la soberanía de Dios y el cuidado que Él tiene con todos aquellos que nos hemos suscrito al cumplimiento de su propósito. Y bueno, yo quisiera poder aterrizar eso un poco a esos sucesos pues que nosotros estamos viviendo. Creo que es el común denominador como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, sucesos que han estado pues de alguna manera haciéndose un poco más visibles frente a nuestros ojos, cosas como la pandemia de la cual venimos hace más de 2 años, cosas como hoy, pues tenemos que decir que en semanas anteriores fue elegido en nuestra nación un presidente pues de izquierda y nosotros por lo regular pues guardamos cierta prevención y la razón es porque, bueno, parece ser que desde esa doctrina, pues lo que se quiere es perseguir incluso a la iglesia o encontrar que la iglesia se encuentre acorralada para que no pueda cumplir su propósito o no pueda cumplir su tarea. Pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos del que nosotros podamos de estar vigentes, nada más lejos del que nosotros podamos incluso llegar al cumplimiento del propósito divino y nada más lejos de que estas circunstancias pues escapen del control o del poder del Señor. Todo está allí y todo está dispuesto realmente en el amor y la gracia divina y todo está dispuesto para que nosotros podamos avanzar, aprender, ser formados, consolidados en todos sus planes, en todos sus propósitos, en todo lo que Él determina por su gracia. Así que no hay nada que temer, nosotros definitivamente solo tenemos que colocar nuestros ojos en nuestro Señor, confiar en Él y confiar en que Él sabe qué camino nos pone a recorrer y por qué nos colocó dentro de este tiempo en particular de la historia, en este momento. Pues yo creería que la iglesia en todos los tiempos de alguna forma ha tenido que enfrentar ciertas circunstancias, pero la vigencia de Dios entre ellos, la vigencia de Dios procurando el cumplimiento del plan escrito para la vida de su pueblo, pues nos hace a nosotros sentirnos seguros y saber que prevaleceremos y que las puertas del Hades pues no tendrán ninguna manera de poder vulnerar o cambiar el plan establecido por Dios para nuestras vidas y para su iglesia y para aquello que ya fue escrito por Él y que es absolutamente imborrable dentro del orden de su palabra. Así que partiendo de allí yo quiero que veamos lo primero en esta noche y lo primero que quiero que veas es que hay quienes vivimos con el afán de creer que lo que está pasando en nuestra vida no corresponde con lo que debería ser. Y quiero que vayas conmigo a un pasaje, ahí es Génesis, ahora en el capítulo siguiente, en el capítulo 40, el versículo 14, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y mira cómo dice: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Ahora este resulta ser un momento absolutamente crucial en la vida de José. Han transcurrido 11 años desde que él fue vendido por sus hermanos. En ese momento en que va pasando ese grupo de mercaderes que pues comercian con esclavos y ahora ellos terminan entregándolos en sus manos para que luego su hermano pueda ser llevado a Egipto y ellos no conozcan absolutamente más nada de su suerte. De hecho, con seguridad ni siquiera pensarían, como ya lo hemos visto, que más adelante podrían encontrarse con él. Seguro creerían que en medio de su trasegar él moriría. Pero lo que estaba más allá era un plan escrito por Dios, un plan que se escapaba no solo de la mente de José, sino de la mente de cualquiera de nosotros. Algo que resultaba absolutamente inverosímil, algo que se escapaba de cualquier pronóstico, de cualquier plan, de cualquier cosa que nosotros pudiéramos trazar en el orden de nuestras mentes. Entonces uno se da cuenta que después de cierto tiempo, para llegar aquí a este punto en el cual se encuentra José, pues han acontecido diferentes cosas. Recuerden, ha sido acusado, llevado a la cárcel, pues han pasado situaciones totalmente contrarias a lo que uno pensaría que están suscritas al plan de Dios o al deseo de Dios. Y esto parece que llenara el corazón de José de desesperanza. O sea, parece que no hubiera una oportunidad desde Dios pues para que se cumpliera el plan. Hay una cosa que no resulta ser como tan fácilmente de poder comprender, de entender o de digerir. Y entonces José pues se halla en la disyuntiva de, bueno, parece que tengo que meter mi mano o hacer algo para que definitivamente yo pueda salir de esta situación, para que tenga alguna oportunidad incluso de poder ver a mi padre, de poder volver a mi casa. Así que frente a esto ahí parece que hay una oportunidad que no se puede perder y es: ahora yo le he interpretado el sueño al copero de manera correcta, él será restituido y siendo lo que ha de acontecerle bueno para su vida, cuando él esté bajo ese bien, pues que se acuerde de mí, que le hable al faraón. Es lo que nosotros pues vemos trazado precisamente bajo esta historia. Sin embargo, pues José parece que no tiene la medida correcta de lo que es el plan de Dios.
Y no sé, pero a veces a nosotros nos pasan cosas muy similares. O sea, creemos que aquello por lo cual estamos transitando, aquellas situaciones que estamos viviendo, pues no están suscritas a la soberanía divina o parece que no estuvieran bajo el control del Señor. Y bueno, parece que la historia de José nos cuenta algo muy diferente. Dios estaba en control y Dios sabía cuál era la senda que él debía recorrer, el camino por el cual debía transitar, el camino que finalmente lo conduciría al cumplimiento perfecto de ese sueño que Dios había puesto en su mente, que había puesto en su corazón, ese sueño por el que él pues había decidido andar, un sueño que aunque parecía que no tuviera lógica lo que estuviera viviendo para llegar allí, pues Dios sí sabía cómo debían darse las cosas y hacia dónde debía ir, hacia dónde debía marchar. Así que es interesante la manera como él se expresa hacia el copero. Él le dice, háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Y yo tendría que decir que esto es como un grito desesperado. Alguien que quiere librarse de una prueba, que siente que no es justa que él esté pasando y que no tiene lógica dentro del orden de su vida, o algo que parecía que a él no le correspondía vivir. Esa es la apreciación que nosotros encontramos precisamente en la vida de este hombre llamado José. Bueno, y esto hace parte de todo aquello con lo que nos encontraremos muchas veces nosotros en nuestro caminar con Cristo. Creo que por eso el Señor fue claro. El Señor Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Y bueno, ese es algo que a mí me gusta tener presente y repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pues pensamos que va a ser un camino de rosas, y un camino de rosas sin espinas, pero no, las espinas van a estar allí. Tenemos la absoluta certeza que Dios estará en nuestro caminar, eso es lo que debemos pues permitir que llene nuestro corazón, pero sin embargo tenemos que concebir que dentro de, ¿cómo diría? Dentro de aquello que nosotros hacemos como presupuesto, hay ciertas circunstancias que van a acontecer y que parece que no tuvieran una lógica, pero que claramente para el Señor sí la tienen, y suscribirnos simplemente a descansar y reposar y confiar en Él, pues nos conducirá finalmente a que veamos el resultado que Dios quiere que pues se geste en nuestras vidas. Entonces, esto no se trata de que usted y yo podamos conformarnos con las circunstancias adversas, pero sí debemos caminar confiados, sabiendo que Dios sabe por dónde es el camino que cada uno de nosotros debe andar. Ahora, yo quisiera poder que usted descubriera que esto no solo pasa en su vida, en la vida de José, sino también lo hallamos en otros hombres dentro del orden de la Escritura. Por lo menos cuando nos remitimos al primer libro de Reyes, al capítulo 19, los versículos 3 y 4, es interesante algo que le acontece a uno de los profetas más reconocidos dentro del orden de la Biblia. Mire lo que dice la palabra. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, este fue otro hombre de Dios, que de hecho había hecho todas las cosas según lo que incluso describe la Escritura, pues de manera correcta. Él había hecho todas las cosas bien, había sido obediente al mandato del Señor. Todo lo que Dios determinó, pues él lo siguió al pie de la letra. Y bueno, uno se da cuenta que él está enfrentando una situación que termina robándole la paz, una situación que lo lleva incluso a la desesperación, lo lleva a la desesperanza. Está diciendo, Señor, es mejor que quites mi vida, yo no creo ser mejor incluso que mis padres. O sea, de alguna manera su expresión está diciendo, Señor, parece que tú no me consideras justo para poder tener un mejor camino y por tanto me has puesto a transitar una situación adversa como la que ahora enfrento. Bueno, y lo que está pasando ahí con Elías, si recordamos, es que la mujer de Acab había determinado a Jezabel que pues su cabeza fuera cortada, que su vida fuera quitada después de una serie de sucesos. Él había sacrificado pues a los profetas de Baal y ahora se levanta toda esta persecución contra él. Y él está diciendo cómo es posible que esto esté dentro de mi camino, dentro del cumplimiento de mi propósito. Pero los que hemos leído esta historia por completo, pues sabemos que ese no es su final. Dios termina fortaleciéndolo y levantándolo y él termina cumpliendo pues la tarea o el propósito determinado por el Señor, el plan perfecto establecido por Dios para su vida. Eso es lo que termina pasando. Así que nosotros tenemos que entender que hay ciertas circunstancias pues que no tienen explicación en nuestra vida. Nosotros decimos, esto cómo puede estar aconteciéndome, esto cómo puede estar pasándome, pero sin embargo, cuando nosotros hemos puesto nuestra existencia completa en las manos del Señor, tenemos que saber que Él nos llevará hasta donde ha dicho que nos llevará. Así que no importa cuál es nuestro presente, Dios dijo que un día vendría por su iglesia, Dios dijo que un día pues nosotros estaríamos con Él y estaríamos con Él por la eternidad, y eso debe estar allí presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, dejando todo temor de lado, dejando toda autoconfianza en sí mismos y simplemente poniendo todo nuestro ser en las manos de nuestro Dios. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que solo quiere a veces que la noche se acabe. Uno quiere que esa circunstancia que ha estado allí desaparezca y ahora se levante un nuevo día. O sea, no sé si usted ha vivido circunstancias como esa, o que se acabe ese duro camino que le ha tocado transitar y empezar a ver un nuevo paisaje a su alrededor.
Bueno, yo quiero que entienda que el Señor sabe cuáles son nuestros caminos y Él sabe por qué sendas muchas veces tendremos que traspasar y que son las que nos conducirán fielmente a que podamos llegar hasta donde Dios ha dicho que llegaremos. Entonces, es importante que nuestro corazón pues esté dispuesto simplemente a caminar en lo que el Señor determina. Mira, hay un pasaje que también me parece interesante, unas palabras dichas por el Señor Jesús antes de partir que se encuentran en Juan, en el capítulo 21, el versículo 18, y mira lo que dice la Escritura. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es Dios hablándole a Pedro después de haberle restaurado. Y quiero que observe, porque Pedro era un hombre impetuoso, pero ahora él está diciendo que de alguna manera será guiado. ¿Y quién es el que lo guiará? El Señor. Él transitará por caminos que tal vez nunca pensó que transitaría, pero que serían necesarios para el cumplimiento perfecto de ese propósito trazado para su vida. Y hoy quiero que nosotros podamos llegar a ese punto de rendición. Señor, estamos en estos tiempos, estamos en estos momentos, bajo estas circunstancias, pero nada se escapa de tu control. O sea, nada, absolutamente nada, Señor. Y si nada detiene, Padre, lo que tú determinas, entonces nosotros no tenemos por qué temer. Nosotros solo podemos vivir confiados, tranquilos y descansados en tu absoluta soberanía. Tú tienes el control de todas las cosas. Esa debe ser la oración que impera en nuestro corazón. Entonces, aunque hayamos llegado a considerar que el Señor se ha equivocado en el camino que nos ha permitido pues transitar, Él en su absoluta sabiduría es el que sabe qué es lo que más conviene para nuestras vidas. Y en eso tú y yo debemos reposar. Ahora, lo segundo que quiero que veamos en esta noche es que todo lo que es incierto para nosotros no lo es para Dios. Confiar en Él es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Ahora, si vamos ahí a Génesis al capítulo 40, ese mismo texto que hemos estado estudiando, el versículo 14, voy a leer hasta el versículo 15 ahora, mira lo que dice. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Versículo 15, quiero resaltarlo. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Y quiero que veamos, porque aquí hay algo que resulta ser trascendente. ¿Y por qué? Pues José hace una descripción de los hechos que a él le parecen inverosímiles. Él está diciendo, no me parece que esto pueda ser parte de ese plan correcto y concreto establecido por Dios para mi vida. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que pasar por todas estas cosas para alcanzar el cumplimiento de lo dicho por Dios? Ahora, en este momento, aún él no ha logrado entender cómo opera Dios y su soberanía y cómo todo lo que le pasa en su vida guarda un sentido desde la perspectiva divina. O sea, todavía no tiene esa dimensión en su mente. Luego vamos a ver que es así. De hecho, ya lo he mencionado en las prédicas anteriores, porque él sabe que Dios lo llevó allí y le permitió pasar por todas esas situaciones, pues para salvación de su pueblo. Él se lo va a confesar a sus hermanos en el momento en que ellos incluso tienen la idea de que él va a vengarse o que puede vengarse pues por la autoridad que ahora ostenta. Entonces, hasta ese instante él todavía no tiene esa visión, todavía no tiene esa capacidad global o completa o concreta de poder entender lo que el Señor está haciendo. Y mira algo, cuando nosotros vamos al libro de Salmos, al capítulo 139, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6, mira cómo nos ilustra este salmo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y aquí hay algo valioso. Quiero resaltar sobre todo ese final. ¿Cómo está diciendo el salmista? No lo puedo comprender. Y quien está hablando, pues aquí es David. Pues eso se cree, que es quien ha escrito este salmo, es quien está declamando estas palabras delante del Señor. Y lo que nosotros descubrimos precisamente es la omnisciencia de Dios. Es lo que Él está confesando, es lo que está declarando, es una omnisciencia, una omnipresencia incluso en su mente, en su corazón y en todos los tiempos y en todos los momentos. O sea, parece como si el Señor conociera cada acción de David antes de que Él la ejecutara. Y es que es así, tal cual así. Dentro de ese el saber todas las cosas. Pero no solo eso, sino que a pesar de su falta de comprensión completa, de la dimensión completa de todo lo que pasa a su alrededor, pues Él está reconociendo que Dios sí lo sabe. Y esto es importante. Nosotros tenemos que comprender que por inverosímil que nos parezca lo que está pasando en nuestras vidas, que por inverosímil que parezca todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, para el Señor no se escapa de su control.
Dios tiene todo bajo su control, Dios tiene todo bajo su haber, Dios sabe por dónde estamos transitando, por dónde estamos caminando, las cosas que nos están aconteciendo, las acciones que saldrán de nuestra vida, la manera como nosotros nos comportaremos, las cosas que saldrán de nuestra boca, las cosas que pensaremos. Todo está allí, todo, absolutamente todo. Y eso es increíble, porque solo alguien que conoce todas esas cosas puede saber cuáles son los caminos que debemos transitar. Él reconoce cuál es el principio y cuál es el final de nuestra vida. Entonces, el estar en sus manos, pues es el lugar donde nosotros podemos estar más confiados, más tranquilos, más seguros, más reposados. Él sabe todas las cosas, Él conoce absolutamente todo, sabe por dónde estamos transitando en este instante, por dónde iremos mañana y dónde terminaremos. O sea, cuál será ese día final, el lugar exacto, el momento exacto, con las circunstancias exactas, pues en el orden de nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros podamos verlo desde esa perspectiva, no importando por dónde estemos pasando, que siempre tengamos una sola conciencia, y es que nada, absolutamente nada se escapa del control y del parecer de Dios. De hecho, si nosotros vamos a Isaías, otro pasaje que resulta ser también ilustrativo, que nos ayuda a nosotros ver esta verdad dentro del orden de la palabra. En Isaías capítulo 43, en los versículos 1 al 2 dice la palabra: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora quiero que vea, porque lo que nos está describiendo esto no es un camino fácil para el pueblo de Israel. De hecho, aquí hay circunstancias que resultan ser muy particulares. Y es porque Dios les está hablando en medio no de que sean circunstancias injustas, sino por el contrario. Ellos, por sus propias acciones o por su pecado, han sido llevados a esos momentos difíciles. Sin embargo, hay una voz esperanzadora. Dios les está hablando de que Él los redimió, como también les está hablando de que Él les guardará indistintamente de lo difícil o fuerte en que puedan ser los momentos. Dios está diciendo, ¿sabes? Israel, por complejo que sea tu situación, yo tengo el control de ello. Así pases por las aguas, así pases por el fuego, yo soy el que te haré que finalmente tú termines siendo alguien que termine una carrera victoriosa, una carrera que se sobrepone a cualquier adversidad o cualquier dificultad que se pueda presentar. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Confía. Tú puedes estar tranquilo en mí. No importan las cosas que estén cambiando a tu alrededor, no importan las cosas que se estén suscitando, pues que de alguna manera parece que te generaran cierta opresión. Dios dice, no importa, pero nada te quemará y tú tampoco te ahogarás. O sea, yo haré que tú puedas pasar al otro lado y que todas las cosas finalmente terminen obrando para tu bien, terminen haciendo de ti la persona que yo espero que seas y termines en la conclusión de ese plan y ese propósito perfecto determinado desde mi corazón para ti. Entonces el Señor nos está dando una garantía de eso y por eso nosotros debemos confiar en su omnisciencia. Nosotros debemos confiar sabiendo que Él es el que ha escogido los caminos, los lugares, Él el que ha escogido cada cosa que pues puede venir a nuestra vida. Y eso, como te decía, no habla de que nos conformemos con esas situaciones o con esas circunstancias, pero que podamos saber que en Él estamos seguros, que en Él nada nos faltará, que en Él podremos caminar con firmeza y que Él nos llevará conducidos desde su mano, agarrados desde su mano hasta donde Él ha dicho que nos llevaría. Así que qué importante es que entendamos que nada, absolutamente nada, está fuera del radar de Dios. Y lo tercero y último que quiero que veamos hoy es que las cosas jamás llegarán por nuestra mano, sino por el plan específico escrito por Dios. Así como lo escuchas. O sea, nunca será en nuestro obrar, nunca será en nuestro parecer, siempre será a través de las manos o a través de la guía de nuestro Dios. En Génesis capítulo 40, versículo 14, voy a leerte Génesis 40, 14 y 15 y luego voy a saltar a 40, 23. Mira lo que dice: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra. Está diciendo José, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Y si saltamos al versículo 23, que es el versículo final de ese capítulo, dice: sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Sabes, uno ve esto y termina descubriendo que este hombre vio una oportunidad única al haber podido interpretar para bien los sueños de este principal o de este hombre que hacía parte de la corte del faraón. Él está diciéndose a sí mismo seguramente: qué oportunidad y no puedo perderla. Ahora tengo que hablar con él para que de alguna manera él sea el que me lleve al siguiente paso, el que me lleve a traspasar pues esta dificultad o esta circunstancia adversa o este momento tan difícil pues que me ha tocado vivir. Sin embargo, hay que entender que no había manera en que él pudiera escapar del proceso de Dios.
del que el Señor tomara su vida y supiera cuáles eran los tiempos que tenían que cumplirse para que él pudiera saltar a un nuevo tiempo, a un nuevo momento, a una nueva oportunidad. Y entendámoslo así, porque a veces creemos que nosotros podemos saltarnos ciertas circunstancias o ciertas situaciones que están allí, están escritas por Dios y determinadas por Dios y que resultan ser necesarias para la formación de nuestro carácter, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, para que podamos tener una perspectiva, una visión desde Dios, para que podamos entender mejor al Señor, para que podamos poder verlo en su magnificencia y poder y en su gloria actuando en nuestro favor, para que podamos verlo como algo real en nuestra vida. O sea, son todas esas cosas que acontecen en medio de nuestros procesos y es mucho de lo que precisamente tenía que darse en la vida de José y mucho de lo que él tenía que aprender. Él tenía que llegar a la plenitud de poder confiar en Dios, de poder depender de Él y de poder saber que Él era el sustento de su vida y quien lo llevaba hacia adelante. Y eso es precisamente lo que te puede estar aconteciendo en este instante. Un sinnúmero de circunstancias que lo que procuran es precisamente que tú puedas avanzar y que tú puedas llegar y acercarte a aquello que Dios ha dicho para tu vida, ese plan concreto que ha escrito para ti. Entonces, el Señor sabía cuándo la vida de José estaría lista. Él lo sabía. Y por eso Él se tomaría el cuidado de llevarlo a través de ciertas circunstancias para finalmente pues terminar promoviéndolo. Ahora, si nosotros vamos a Génesis, me gustaría que me acompañaras allí al capítulo 25, el versículo 30 al 32. Mira lo que nos enseña la Escritura. Génesis 25, 30 al 32. Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá, dijo él, la primogenitura? Ahora quiero que vea, porque lo que nos está indicando este pasaje es el momento concreto, que lo vimos hacia atrás, cuando Jacob termina engañando a su hermano Esaú para que le venda la primogenitura. Otro hombre que creía que podía librarse de ciertos procesos en el Señor, así que él está diciendo, pues en algún momento Dios le mostró a mi madre que yo sería el que estaría por encima de mi hermano, que el menor estaría como rey o que el mayor sería el que serviría al menor, y ahora yo estoy viendo una oportunidad concreta para ver cómo mi vida pues termina cumpliendo aquello que Dios determinó. Y eso suele pasarnos, o sea, a veces creemos que podemos saltar ciertos procesos, y aquí lo que vemos es que él no pudo saltárselo, entró durante todo un periodo en donde tuvo que ser tratado, cambiado, transformado por el Señor. De hecho, recuerden que en lo que termina esta historia es que él deja de llamarse Jacob para ahora llamarse Israel. Y esa perspectiva, cuando nosotros la tenemos clara en nuestro corazón, a lo que nos va a llevar es precisamente entender que hay procesos de los que no podemos librarnos. La mano de Dios amasándonos, el alfarero haciendo la vasija. ¿Para qué? Para terminar convirtiéndose en aquello útil que el Señor necesita que sea, para que termine cumpliéndose ese propósito puntual para el cual Dios nos llama. Así que Dios tenía que preparar, en este caso, a Jacob para que él se convirtiera en el patriarca o en uno de los patriarcas con quien él establecería pacto para el cumplimiento de todas sus promesas para su pueblo. Sobre todas las cosas, para que de esa nación pudiera salir el Salvador del mundo. Entonces, sin duda, una y otra vez, nosotros intentaremos hacerle el quite a ciertos procesos divinos en nuestra vida, si procuraremos incluso evitar el recorrer distintos caminos propuestos por Dios. Pero debemos hacernos conscientes que no hay escapatoria, no hay manera en que tú puedas escapar si realmente eres hijo de Dios de lo que tiene que ver con eso que Él planeó o Él dispuso que tuviéramos que recorrer para que nuestra vida se convirtiera en lo que debe ser. Así que, ¿a dónde tenemos que llegar? Pues a rendirnos. O sea, ese es el punto. Tenemos que rendirnos, tenemos que terminar creyendo en la soberanía divina, en la sabiduría de Dios, en que Él siempre tiene la mejor opción para nosotros, que Él siempre tiene el mejor camino, que Él siempre sabe cuál es la senda que debemos transitar para finalmente poder llegar a donde Él ha dicho que llegaremos. Bien, y desde todo lo que hemos estado escuchando, aprendiendo, todo aquello que hemos estado recibiendo desde Dios en esta noche, pues yo quiero llegar a la conclusión. Y esa conclusión tiene que ver con una oración hecha por el Señor Jesús. Dense en cuenta que estoy hablando de esa rendición en la que nosotros tenemos que terminar, en la que nuestro corazón tiene que terminar frente a la soberanía divina y el reconocimiento de que nada se escapa del control de Dios. Él tiene todas las cosas que pasan en nuestra vida bajo su mano, bajo su haber. Él sabe por qué tienen que pasar. Y les decía que por eso quiero terminar hablando de una oración muy particular que hizo el Señor Jesús. Y esa oración es: Padre, si puedes, pasa esta copa amarga de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que eso debe pasar con nosotros. O sea, si usted quiere simplemente tener la seguridad de que terminará donde Dios quiere que pues termine, si usted quiere caminar todos los días con esa convicción en su corazón
de que cada paso que va dando lo acerca más a los propósitos divinos, a los sueños, a los planes establecidos por Dios, pues simplemente tenemos que decir lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que yo pueda transitar por las sendas que tú determines, que yo pueda caminar, Señor, los terrenos que tú determinaste o los caminos que tú estableciste y que no haga resistencia a eso, Señor. No me conformaré con la adversidad, no creeré, Señor, que simplemente hace parte de lo que tú quieres que sea mi vida, sino que por el contrario, todo aquello será usado para bien, para yo poder acercarme a la plenitud de lo dicho por ti, lo prometido por ti, lo establecido por tu boca. Así que desde allí, iglesia, yo quiero que tú puedas orar hoy, que podamos orar desde todo nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estamos, termina de hacer tu perfecta voluntad en nosotros. Así que oremos ahora. Señor, quiero darte gracias, Padre, porque por duros y tormentosos que puedan parecer los caminos que nos han tocado transitar, Dios del cielo, tú tienes el control de todo. Con toda seguridad, Señor, cada paso que nosotros damos, aunque nos parezcan inverosímiles, Dios mío, no están fuera de tu control y de tu haber. Como lo decía el salmista, Señor, nuestros pensamientos están bajo lo que ya tú, Señor, sabes, Señor. Todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, antes de que las hagamos, ya tú sabías que acontecerían. Y de la misma manera, Señor, nosotros hoy caminamos con la convicción que aunque no entendamos ciertas cosas, Dios del cielo, si tú has permitido que hagan parte de nuestras vidas, pues porque guardan algún tipo de valor para que nosotros podamos seguir creciendo, avanzando, convirtiéndonos en las personas que tú quieres que seamos y podamos finalmente concluir y llegar donde tú quieres que lleguemos. Así que Dios, en esta noche nosotros colocamos nuestra vida entera delante de ti diciéndote, Señor, aquí estamos, somos barro en las manos del alfarero, somos barro en las manos de aquel que constituyó y estableció que cumpliéramos un propósito y el que sabe por dónde llevarnos y cómo hacer todas las cosas en nuestra vida. Así que Rey, hoy nos rendimos, ojalá usted pueda hacer esto de corazón, una oración diciendo, Señor, hoy me rindo, hoy dejo mi vida entera en tus manos, Señor, así como se lo dijiste a Pedro, Señor, que llegaría el momento en donde él no seguiría guiado por sus ímpetus o por sus propias acciones o por sus propios deseos, sino enteramente, Señor, por lo que tú determinaras. Y a eso es el punto al que nosotros queremos llegar. Dejar de pelear, Señor, con los procesos en los que tú nos colocas y por el contrario, simplemente dedicarnos a aprender lo que tenemos que aprender y a crecer, Señor, lo más rápido posible para seguir adelante, para poder seguir siendo promovidos por ti como lo fue José, Dios mío. Así que te agradezco, Padre, porque sé que en esta noche nos has hablado, nos otorgas tranquilidad y paz en nuestro corazón y sobre todas las cosas la convicción de que no hay nada que pueda detener lo que tú eres y lo que tú representas para nosotros. Así que te agradezco, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú no cambias. Eres inmutable y por tanto lo que se cumplió para José también se cumplirá para nosotros. Lo que se cumplió para Pablo, lo que se cumplió para Jesús, lo que se cumplió para Pedro, Señor. Todo de igual manera también se cumplirá para nosotros en tu manera y en tu forma. Así que bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, este ha sido nuestro tiempo. Qué alegría poder estar contigo aquí. Qué alegría poder compartir esta palabra, que nosotros podamos seguir allí, firmes en la fe, firmes con la convicción de que Dios tiene el control de todo y Él es el que sabe por dónde nos conduce, por dónde nos lleva. Quiero contarte que ya próximamente estaremos presenciales. Esto tendría que decir que es casi las últimas veces que nos veremos desde estos en vivos en nuestra casa o en estos en vivos sin ti en el templo. A partir de no este miércoles que viene, sino el miércoles de más arriba, el miércoles 13 de julio, ya estaremos en casa, allí todos juntitos, abriendo las puertas de nuestra congregación para que todos aquellos que tú quieras traer para que sean salvos, todos aquellos que tú también quieres que conozcan al Señor, tengan la oportunidad de escuchar esta palabra de fe. Así que preparémonos para eso, estemos orando con todo fervor y tengamos la mejor disposición para hacer parte de esos tiempos allí, juntos como iglesia, juntos como estaremos en la eternidad. De igual manera, recuerda que este próximo domingo tenemos nuestro servicio de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Quiero bendecirlos, iglesia. Qué maravilloso poder haber compartido contigo aquí. Nos vemos el próximo miércoles también con una palabra de fe. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias. Muchas gracias.